El presidente Javier Milei va a debutar con lo que podría ser su primer gran discurso internacional, en este caso en la Asamblea de las Naciones Unidas. Y se estima que ese mensaje podría llegar a girar con su versión sobre la economía global, tal vez similar a otro mensaje que ya dio en el Foro Económico Mundial de Davos. No se descarta que critique incluso la Agenda 2030, que es una de las propuestas de la propia Naciones Unidas. Vamos a saludar esta noche al ex embajador argentino en las Naciones Unidas, entre otros cargos que ha tenido como referente de la diplomacia argentina, Fernando Petrella. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Noticias a las 20:30. No, gracias a usted por llamar, y le aviso que soy hincha de Vélez, así que todos los comentarios que he escuchado de fútbol a mí me dejan sin cuidado. Estamos a 6 puntos del segundo. Claro, el puntero, me imagino. ¿Cómo deben estar con eso? Natural, así que somos muy displicentes respecto del clásico de mañana. Bueno, se han permitido un virrey que nosotros los de Boca hemos heredado. En fin, embajador Petrella, ¿qué se puede esperar del mensaje del presidente Javier Milei en este contexto muy particular también, porque hace muy pocas horas conocimos un informe muy duro de otra dependencia de Naciones Unidas que apuntó a la situación de los niños en la Argentina? El 57% de ellos con familias que no terminan de poder recibir alimentos. Ese informe oficial de Naciones Unidas, insisto, además remarca que han desaparecido dependencias públicas que tienen que ver con la atención de niñas y niños y reclama medidas urgentes. ¿Cómo lo interpretamos? Mire, vamos un poco al contexto, ¿verdad? Las 2 semanas que vienen, Naciones Unidas van a ser las más importantes de la Asamblea, porque es cuando hablan los jefes de Estado, los cancilleres, los primeros ministros. Es lo que se llama el debate general. Y ahí es donde nuestro presidente va a hacer, como usted bien destaca, su debut internacional en Naciones Unidas, en el sistema internacional organizado, porque el presidente ya ha hablado, como usted lo ha destacado, en otros foros y ha dicho lo que piensa, lo ha dicho con claridad. Para algunos sectores la opinión del presidente es disruptiva, para otros interpreta la realidad internacional del momento y la realidad de muchos países en este momento. Ahora, Naciones Unidas tiene organismos como el Consejo de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, que hacen monitorización de las circunstancias que se dan en los países y reciben información de distintas fuentes. En el caso del informe que usted menciona, es un informe, yo diría, de rutina. Seguramente hay informes parecidos de otros países, incluso Estados Unidos es muy criticado por muchos aspectos. Ahora bien, eso no quiere decir que no haya que contestar ese informe, explicar que las medidas internas del gobierno son las medidas que el pueblo argentino votó con enorme mayoría, y que, por cierto, la situación de los menores, de la educación, etcétera, que se refiere ese informe, es una situación que viene de arrastre y que probablemente la mejor intención de este gobierno sea solucionarlo. ¿Tiene algún impacto, perdón, embajador, tiene algún impacto frente a lo que pueda decir el presidente en ese auditorio internacional de tanto peso? Bueno, yo no conozco lo que el presidente vaya a decir. Lo que sí creo que es muy importante lo que diga, porque en este momento converge lo mejor de la diplomacia, lo más importante de la academia y lo más relevante del periodismo en estas 2 semanas. O sea que lo que el presidente vaya a decir seguramente va a tener un impacto regional, y si se refiere a la agenda de las Naciones Unidas, a la agenda internacional, yo creo que también. Ahora, no olvidemos que en este momento, en un contexto de guerra de Ucrania, en un contexto de conflicto gravísimo en Medio Oriente, en un contexto de descontrol en materia de armamentos y materia nuclear, etcétera, esos van a ser, yo creo, los aspectos que más van a llamar la atención, sin perjuicio que el presidente quiera o no referirse a ellos. El presidente Javier Milei, de todas maneras, ha aparecido en el plano internacional y también en la política local como un líder disruptivo, y sus apariciones, al menos en aquellos escenarios donde los planteos tienen que ver con la economía, no pasaron inadvertidos.
¿sí? De hecho, él se coloca como uno de los máximos referentes políticos de un sector ideológico de la política en particular. ¿Cree que Naciones Unidas puede ser un buen escenario para hacer esto? ¿O usted recomendaría, conociendo lo que implica el trabajo y la forma de pensar de la ONU, tener un discurso diferente? Mire, las Naciones Unidas son el reflejo de la voluntad de sus países. En este momento, las grandes mayorías de Naciones Unidas son países asiáticos, países de cultura musulmana, y los países con una visión occidental pura, como puede ser Europa, Argentina, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, estamos en una cierta minoría, lo cual no quiere decir que la influencia de los valores occidentales sea inmensa. Y yo le diría que hay un aspecto que se puede medir. Si uno habla con el alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, seguramente le va a decir que la gran mayoría de desplazados y refugiados del mundo quiere ser relocalizada en Europa Occidental, en Australia, Canadá, Estados Unidos y también en la Argentina y Brasil. ¿Por qué? Porque hay parientes acá, porque tenemos un país sin discriminaciones, con una cultura occidental en su mejor acepción. De modo tal que no podemos pensar que Naciones Unidas va a ser distinta de lo que es. Es el foro donde se legalizan las acciones internacionales. El Consejo de Seguridad esta tarde estuvo discutiendo el conflicto de Medio Oriente, la acción de Hamas, el terrorismo, etcétera. Y no sé si han decidido algo, si Estados Unidos ha vetado la resolución, pero fue un debate muy importante. O sea que Naciones Unidas es muy importante que el presidente haya querido ir como primer año. Creo que es el primer presidente argentino que en el primer año de su gobierno va a las Naciones Unidas a transmitir su mensaje. Así que yo creo que va a tener una buena repercusión porque el presidente, por su forma de hablar y también por sus actitudes, se ha colocado en las primeras planas de la prensa internacional, y esto de hace un tiempo, no de ahora, simplemente desde el momento de su campaña. Petrella, por lo que mostró este gobierno hasta ahora en política exterior, ¿espera usted alguna especie de ruptura con posiciones tradicionales, históricas de la Cancillería argentina? Por ejemplo, trasladar la Embajada Argentina en Israel a Tel Aviv, que lo diga en la Asamblea General de Naciones Unidas, que omita el reclamo a Reino Unido por las Malvinas. ¿Está esperando usted algún tipo de ruptura con la posición tradicional de Argentina a nivel diplomático? Mire, sobre el tema del cambio de nuestra embajada, hay que ver si es la embajada, si es una oficina cultural, si es una oficina comercial. Todavía yo creo que la canciller Mondino ha sido bastante clara en eso, y yo creo que nuestro embajador en Israel sabe perfectamente que los negocios con Israel se manejan en Tel Aviv y no en Jerusalén. Así que, en fin, tenemos que esperar. En cuanto a Malvinas, yo no tengo duda que el presidente está en claro del reclamo. Pocas veces se han retomado los estímulos para atraer al Reino Unido a una mesa de discusión de todos los aspectos que nos interesan a nosotros en el Atlántico Sur y en particular de las Malvinas. Es decir, en estos meses yo diría que ha habido un progreso en los contactos, y sobre todo que la Argentina tiene que buscar los estímulos, como ha hecho en el pasado, que llevaron a que en determinado momento las Islas Malvinas fuesen de hecho argentinas. Y esto ocurrió hasta la guerra. Desgraciadamente la guerra nos hizo retroceder inmensamente. Durante el gobierno de Menem y al final del gobierno de Alfonsín se hicieron los acuerdos de Madrid y se empezó otro proceso muy grande de acercamiento a las islas, a punto tal que en los años 95-96 mi contraparte en el Foreign Office viajó a las Malvinas y le dijo a los isleños que un cambio de soberanía era posible, pero nunca por la fuerza. O sea que si nosotros trabajamos bien y si la Argentina se recupera claramente, la posibilidad de que las Islas Malvinas vuelvan a la Argentina, como todos esperamos, de una manera gradual, de una manera realista, es algo muy posible. O sea que yo creo que el presidente va a tocar ese tema sin duda, y creo que va a tocar también los temas económicos con la visión que él tiene. Yo no conozco el discurso
y creo que la agenda de Naciones Unidas es lo suficientemente amplia como para que los presidentes y primeros ministros y grandes mandatarios se puedan expresar con toda libertad. Muy bien, embajador Fernando Petrella, le agradecemos mucho esta conversación, este diálogo que ha mantenido con nosotros esta noche aquí en Noticias a las 20:30. Vamos a ver entonces, durante los próximos días, qué es lo que dice Javier Milei en este viaje tan importante. Gracias, buenas noches. Gracias a usted, muy amable. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.